La viuda pobre recibió como regalo del gobernador una casa abandonada en el bosque. Pero descubrió algo. Cuando una viuda sin un peso quedó en la calle con sus 2 pequeños hijos, nadie movió un dedo para ayudarla. Desesperada, vendió su último recuerdo de valor, un viejo collar, y viajó cientos de kilómetros para suplicarle al gobernador que le diera una oportunidad. Después de días durmiendo en refugios, soportando humillaciones y rechazos, el gobernador corrupto finalmente cedió, pero no por compasión. Para deshacerse de ella, le entregó como ayuda una casa vieja, casi en ruinas, perdida en medio del bosque, un lugar que nadie quería, un regalo envenenado diseñado para humillarla aún más. Pero lo que ese gobernador arrogante no sabía era que esa casa abandonada escondía algo que cambiaría la vida de esa familia para siempre. Porque mientras la viuda limpiaba y reparaba esas paredes olvidadas, transformando el abandono en un hogar con puro amor y esfuerzo, el destino preparaba un giro que nadie podía imaginar. Esta es la historia de cómo un regalo despreciado se convirtió en la mayor bendición, de cómo la dignidad de una mujer sin nada atrajo una fortuna inesperada y de cómo la justicia silenciosa llegó cuando menos se esperaba. Pero primero tendrá que descubrir el secreto que esa casa guardaba entre sus paredes. Qué bueno tenerte aquí conmigo para una historia maravillosa más. Dale clic al botón de like, quédate conmigo hasta el final. Vamos con la historia. El agua fría del grifo público golpeaba el rostro de Soledad mientras trataba de limpiar las lágrimas que no dejaban de brotar. Era de madrugada, y el parque donde había dormido con sus 2 hijos, envueltos en una cobija raída que apenas los protegía del frío, comenzaba a despertar con los primeros ruidos de la ciudad. Tenía 32 años, pero las últimas semanas la habían envejecido una década entera. A su lado, Mateo, de 7 años, sostenía la mano de su hermana menor, Lucía, de apenas 5, quien tiritaba bajo el suéter demasiado grande que alguna vez perteneció a su padre. Hacía un mes que Ernesto había muerto. Un accidente en la obra donde trabajaba como albañil, un andamio mal asegurado, una caída de 3 pisos, y la vida de Soledad se desmoronó en cuestión de segundos. No hubo indemnización, no hubo ayuda de la empresa constructora. No hubo más que un entierro modesto, pagado con préstamos que ahora nadie quería perdonar. El casero tocó a su puerta exactamente 11 días después del funeral, con una mirada dura y sin espacio para la compasión. «Lo siento, Soledad, pero necesito que desocupes. Llevas 2 meses sin pagar y tengo otra familia esperando». Ella le había suplicado, le había mostrado a sus hijos, le había pedido solo un mes más, pero él negó con la cabeza y cerró la puerta sin voltear atrás. Las vecinas que antes compartían café con ella en las mañanas, ahora cruzaban la calle cuando la veían. Su cuñada, la hermana de Ernesto, le había dicho por teléfono que no podía ayudarla, que apenas tenía para su propia familia, que debía buscar a sus propios parientes. Pero Soledad no tenía familia. Creció en un orfanato en Oaxaca y conoció a Ernesto cuando él visitaba a una tía en el mismo barrio donde ella trabajaba limpiando casas. Se casaron jóvenes, soñaron con una vida mejor, pero el destino les arrancó esos sueños de las manos. Durante 5 días, Soledad tocó puertas en el vecindario, en las casas de la gente que conocía, en los comercios donde alguna vez compró a crédito. «¿Necesita que limpie su casa?», preguntaba con voz temblorosa. «¿Puedo lavar ropa? ¿Cuidar niños?». Las respuestas eran siempre las mismas. Una mirada incómoda, un «lo siento, no necesitamos nada». Una puerta que se cerraba con suavidad, pero con firmeza absoluta. Mateo y Lucía la seguían por las calles, cargando una pequeña bolsa con lo poco que habían podido salvar. Algo de ropa, 2 fotos de su padre y el collar de plata que Ernesto le había regalado el día de su boda. Una tarde, sentada en una banca del mercado municipal, mientras Lucía dormía acurrucada contra su pecho y Mateo mordisqueaba un pan que una señora les había regalado, Soledad tomó una decisión desesperada. Sacó el collar de su bolsillo y lo sostuvo bajo la luz mortecina de una lámpara, que era lo único que le quedaba de Ernesto, lo único que representaba los años felices,
las promesas susurradas en las noches, los sueños compartidos. Pero sus hijos tenían hambre y ella no tenía un plan. Caminó hasta una joyería en el centro, una tienda pequeña con vitrinas opacas y un letrero que decía: «Compramos oro y plata». El hombre detrás del mostrador era gordo, con lentes gruesos y una expresión aburrida. Tomó el collar sin mirarla a los ojos, lo pesó en una balanza digital y le ofreció 300 pesos. «Es plata de ley», murmuró Soledad. «Tiene grabados nuestros nombres». El hombre se encogió de hombros. 300 o nada. Ella aceptó con un nudo en la garganta y salió de la tienda con los billetes arrugados en la mano y un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Con ese dinero compró 3 boletos de autobús a Hermosillo, la capital del estado, a más de 200 kilómetros de distancia. Había escuchado rumores de que el gobernador, un hombre llamado Facundo Salazar, daba audiencias públicas los jueves por la mañana. No sabía si era cierto, no sabía si la dejarían siquiera acercarse, pero no tenía más opciones. El viaje fue largo y agotador. Lucía lloró durante horas, y Mateo miraba por la ventana en silencio, con esa expresión de niño que ha visto demasiado dolor demasiado pronto. Llegaron a Hermosillo al anochecer. La terminal de autobuses era un caos de ruido, luces parpadeantes y gente que corría en todas direcciones. Soledad no conocía a nadie allí. No tenía dónde dormir, no tenía dinero para un hotel. Caminó por las calles cercanas con sus hijos, aferrados a su ropa, buscando un lugar seguro. Encontró un refugio improvisado bajo el toldo de una tienda cerrada, en una esquina oscura, donde el olor a basura se mezclaba con el aroma de comida callejera. Extendió la cobija en el suelo de concreto, acomodó a sus hijos lo mejor que pudo y se quedó despierta toda la noche, vigilando cada sombra, cada paso que resonaba en la calle vacía. Al amanecer, preguntó a un vendedor ambulante dónde quedaba el Palacio de Gobierno. El hombre la miró con lástima, pero le señaló una avenida larga que subía hacia el centro. Soledad tomó a sus hijos de la mano y comenzó a caminar. El sol pegaba con fuerza incluso a las 7 de la mañana, y para cuando llegaron al edificio de gobierno, 3 horas después, Lucía arrastraba los pies y Mateo cargaba a su hermana en la espalda con un esfuerzo que le hacía temblar las piernas. Frente a las puertas del palacio había una fila larga de personas esperando para entrar. Guardias de seguridad con uniformes impecables revisaban credenciales, hacían preguntas, dejaban pasar a algunos y rechazaban a otros. Soledad se formó al final de la fila, con el corazón latiendo rápido y las manos sudorosas. Cuando llegó su turno, un guardia joven con bigote delgado la miró de arriba abajo. «¿Qué asunto tiene con el gobernador?», preguntó con tono aburrido. «Necesito ayuda», dijo ella. «Mis hijos y yo estamos en la calle. Solo necesito hablar con él». El guardia soltó una risa corta y seca. «Señora, aquí vienen 100 personas al día diciendo lo mismo. Si no tiene cita, no puede pasar». «Por favor», insistió Soledad, y su voz se quebró. «Solo 5 minutos. Tengo 2 niños pequeños». El guardia negó con la cabeza y le hizo una seña para que se moviera. Siguiente. Durante 3 días consecutivos, Soledad regresó al mismo lugar. Llegaba temprano, antes de que abrieran las puertas, y esperaba con sus hijos bajo el sol inclemente. Cada día el mismo guardia la rechazaba, cada día la misma humillación, cada día la misma impotencia. Dormían donde podían, en bancas de parques, bajo puentes, en los rincones de estacionamientos. Comían lo que conseguían: tortillas duras que les regalaban en una tortillería, frutas magulladas del mercado, agua de las fuentes públicas. Lucía dejó de llorar. Mateo dejó de preguntar cuándo volverían a casa. Y Soledad sentía que el mundo entero le había dado la espalda. El 4.º día, algo cambió. Soledad llegó al Palacio de Gobierno más temprano que nunca, antes del amanecer, y se sentó directamente frente a las puertas principales, con sus hijos dormidos sobre su regazo. Cuando el primer guardia llegó, ella ya estaba allí, inmóvil como una estatua. «¿Otra vez usted?», dijo el hombre con fastidio. «No me moveré hasta que me escuchen»,
respondió Soledad con una voz firme que no sabía que tenía. Pueden llamar a la policía, pueden sacarme a la fuerza, pero volveré mañana y pasado mañana y todos los días necesarios. El guardia hizo una llamada por radio. A los 20 minutos, otro hombre vestido de traje apareció. Era delgado, con el cabello engominado hacia atrás y una expresión de molestia apenas contenida. «Señora, está causando un escándalo», dijo con voz baja pero dura. «El gobernador tiene una agenda muy ocupada y no puede atender a cada persona que llega sin avisar». Soledad lo miró directamente a los ojos. «Entonces dígale que aquí estaré, con mis hijos, hasta que me dé 5 minutos de su precioso tiempo». El hombre apretó la mandíbula, dio media vuelta y desapareció dentro del edificio. Pasó 1 hora, luego 2. El sol comenzó a calentar el pavimento y Lucía despertó con sed. Mateo se sentó junto a su madre, en silencio, como si entendiera que este era el momento decisivo. Finalmente, el mismo hombre de traje regresó, seguido por 2 guardias. «El gobernador la recibirá», dijo con tono seco. 5 minutos, no más». Soledad se puso de pie, temblando, y tomó a sus hijos de las manos. Lo siguió por pasillos largos con paredes de mármol y techos altísimos, tan diferentes del mundo en el que había vivido toda su vida, que sintió que estaba pisando otro planeta. La puerta de la oficina del gobernador se abrió y ella entró, con Mateo y Lucía aferrados a su ropa. El hombre detrás del escritorio era corpulento, con el cabello cano y una expresión de fastidio apenas disimulada. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Dígame rápido qué necesita», dijo mientras revisaba unos papeles. Soledad tragó saliva, sintiendo cómo las rodillas le temblaban y comenzó a hablar. Le contó sobre Ernesto, sobre el accidente, sobre el casero que la echó a la calle, sobre las puertas que se cerraron en su cara, sobre las noches durmiendo en el suelo frío con sus hijos. Su voz se quebró varias veces, pero no dejó de hablar. Cuando terminó, el gobernador finalmente levantó la vista. «¿Y qué espera que haga yo?», preguntó con tono cansado. «No soy un banco de caridad». Soledad sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no retrocedió. «Solo necesito una oportunidad», dijo. «Un lugar donde vivir, algo de trabajo. No le estoy pidiendo dinero, solo una oportunidad para que mis hijos no tengan que dormir en la calle». El gobernador suspiró, miró hacia la ventana como si buscara una excusa para terminar la conversación, y luego hizo una seña a su asistente. «Busca en los archivos. ¿Tenemos alguna propiedad abandonada del gobierno que podamos darle?». El asistente abrió una carpeta, revisó unos papeles y asintió. «Hay una casa vieja en el bosque cerca de Mazatán. Nadie la ha ocupado en años. Está casi en ruinas». El gobernador se encogió de hombros. «Perfecto. Prepare los papeles. Esa casa es suya», dijo mirando a Soledad con una sonrisa fría. «Ahora váyase y no vuelva a molestarme». Soledad salió de esa oficina con un papel arrugado en la mano, sin saber si acababa de recibir una bendición o una maldición. El viaje hasta Mazatán duró 4 horas en un autobús desvencijado que traqueteaba por carreteras llenas de baches. Soledad apretaba contra su pecho el documento que el gobernador le había dado, con el sello oficial y la firma garabateada que certificaba que esa casa abandonada era ahora suya. No sabía qué esperar, pero había aprendido a no hacerse ilusiones. Mateo miraba por la ventana con curiosidad, mientras Lucía dormía recostada en el regazo de su madre, con el pulgar metido en la boca. Cuando el autobús los dejó en el pueblo, la tarde ya caía sobre las montañas. Mazatán era un lugar pequeño, con calles empedradas y casas de adobe pintadas en colores deslavados por el sol y la lluvia. Olía a pino y tierra húmeda. Soledad preguntó en la tienda de abarrotes por la casa del gobierno en el bosque, y el tendero, un hombre mayor con bigote blanco y ojos amables, frunció el ceño. «Esa casa lleva abandonada desde que yo era niño», dijo mientras envolvía un pedazo de queso en papel encerado. «Está como a 3 kilómetros siguiendo el camino de terracería hacia el norte. Nadie vive por allá. Dicen que está embrujada, pero yo no creo en esas cosas.
Le regaló 2 naranjas a los niños y les señaló el camino con la mano. El sendero era angosto y estaba flanqueado por árboles altos que formaban un túnel verde sobre sus cabezas. El sol se filtraba entre las ramas en rayos dorados que iluminaban el polvo suspendido en el aire. Soledad caminaba despacio, cargando la bolsa con sus pertenencias, mientras Mateo y Lucía corrían adelante, esquivando piedras y saltando sobre raíces expuestas. Después de casi 1 hora, el bosque se abrió en un claro pequeño, y allí, medio oculta entre la maleza y los arbustos, estaba la casa. Era una construcción de madera y adobe, con el techo de tejas rojas parcialmente derrumbado y las paredes cubiertas de enredaderas. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba torcida de sus bisagras oxidadas. El porche de entrada se hundía hacia un lado, con tablas podridas que crujieron bajo el peso de Soledad cuando se atrevió a pisar. Olía a humedad, a madera vieja, a años de abandono. Lucía se aferró a la pierna de su madre, asustada. ¿Aquí vamos a vivir?, preguntó con voz pequeña. Soledad tragó el nudo que se le formó en la garganta y asintió. Sí, mi amor. Aquí vamos a vivir, y lo vamos a arreglar juntos. La primera noche fue difícil. No había muebles, no había luz eléctrica, no había agua corriente. Soledad extendió la cobija en el suelo de madera del único cuarto que parecía seguro, barrió con las manos las hojas secas y las telarañas y acostó a sus hijos lo más cómodos que pudo. Mateo no se quejó, pero ella vio cómo apretaba los labios para no llorar. Lucía se durmió abrazando la foto arrugada de su padre. Soledad se quedó despierta, escuchando los sonidos del bosque, el ulular de los búhos, el crujir de las ramas, el viento que silbaba entre las grietas de las paredes. Por un momento sintió que había cometido un error terrible, pero luego recordó las noches durmiendo en las calles de Hermosillo, el hambre en los ojos de sus hijos, las puertas cerradas en su cara. Al menos aquí tenían un techo, al menos aquí nadie los iba a echar. Al amanecer, Soledad comenzó a trabajar. Primero limpió, barrió cada rincón de la casa con una escoba improvisada que hizo con ramas secas, quitó las telarañas de las vigas del techo, sacó los nidos de ratones de los armarios vacíos. Lavó el suelo con agua que sacaba de un arroyo cercano. Mateo la ayudaba cargando piedras para reparar las partes del muro que se habían desmoronado. Lucía recogía flores silvestres y las ponía en un bote de lata oxidado que encontraron en el patio, convencida de que eso hacía la casa más bonita. Los primeros días fueron de supervivencia pura. En el pueblo, Soledad encontró trabajo lavando ropa en la casa de una familia, que la contrató por lástima más que por necesidad. Le pagaban 50 pesos al día y le daban tortillas sobrantes que ella llevaba envueltas en un trapo. Con ese dinero compró clavos, un martillo usado, pedazos de madera en el aserradero local y plástico grueso para cubrir las ventanas rotas. Trabajaba desde que salía el sol hasta que oscurecía, y sus manos se llenaron de ampollas y cortes. Poco a poco, la casa comenzó a transformarse. Reparó el techo con láminas que un vecino del pueblo le vendió a mitad de precio cuando supo su historia. Limpió el pozo abandonado en el patio trasero y descubrió que todavía tenía agua fresca. Plantó semillas de frijol y maíz en un pequeño huerto que cavó con una pala prestada. Mateo aprendió a encender fogatas para cocinar y Lucía dejó de tener miedo de los ruidos del bosque. Las noches seguían siendo duras, pero ahora tenían un lugar que podían llamar hogar. Una mañana, 6 semanas después de llegar, Soledad despertó con una sensación extraña de esperanza. El sol entraba por la ventana, que había reparado con vidrios donados por el carpintero del pueblo, y podía escuchar a sus hijos riendo en el patio mientras perseguían a una mariposa. Se levantó, se lavó la cara con el agua fría del pozo y decidió que ese día irían al bosque a recolectar frutas. Había visto árboles de moras silvestres y zapotes en un claro más profundo y necesitaban variar la dieta de tortillas y frijoles. Los 3 caminaron juntos por el sendero que serpenteaba entre los pinos. El aire olía a resina y tierra mojada de la lluvia de la noche anterior. Lucía cantaba una canción que había aprendido en el pueblo
y Mateo iba adelante con un palo largo, apartando las ramas bajas. Encontraron las moras exactamente donde Soledad las había visto días atrás, racimos oscuros y brillantes que colgaban de las ramas. Llenaron una cubeta de plástico hasta el borde, comieron hasta mancharse las manos y la boca de púrpura, y rieron como no habían reído en meses. Cuando regresaron a la casa, ya caía la tarde. El sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Soledad empujó la puerta, que ahora abría suavemente gracias a las bisagras nuevas que había instalado, y entró con la cubeta de moras en las manos. Mateo y Lucía la seguían, todavía riendo por algo que había dicho el niño, pero Soledad se detuvo en seco en medio de la sala. Había alguien más en la casa. En el rincón del cuarto principal, recostado sobre un petate viejo que ella no reconocía, había un anciano durmiendo. Vestía ropa sucia y raída, tenía el cabello blanco y largo enmarañado como una nube de algodón, y su respiración era pesada y ruidosa. A sus pies había 2 maletas de cuero desgastado, atadas con cuerdas gruesas. El miedo golpeó a Soledad como un puñetazo en el estómago. Dejó caer la cubeta de moras, y el ruido hizo que el anciano se moviera. Los ojos del hombre se abrieron lentamente. Eran ojos grises, acuosos, pero todavía agudos. Miró a Soledad, luego a los niños que se escondían detrás de ella, y se incorporó con dificultad apoyándose en la pared. «Perdón», dijo con voz ronca. «No sabía que alguien vivía aquí. Esta casa llevaba años vacía». Soledad retrocedió un paso, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa?» El anciano levantó las manos en un gesto de paz. «Me llamo Esteban. Solo buscaba un lugar donde dormir. Llevo días caminando por el bosque». Mateo se asomó desde detrás de su madre. «¿Por qué está solo?», preguntó con la curiosidad inocente de un niño. El anciano lo miró con una tristeza tan profunda que Soledad sintió que algo se quebraba en su interior. «Porque mis hijos me abandonaron», dijo Esteban, y su voz se quebró. «Me dijeron que era una carga, que ya no servía para nada. Me dejaron en un asilo y nunca volvieron». Lucía salió de su escondite y se acercó despacio. «¿No tiene dónde vivir?», preguntó con los ojos muy abiertos. El anciano negó con la cabeza. «No, pequeña, no tengo nada, solo estas maletas». Soledad miró las maletas con desconfianza. Eran viejas, pero estaban bien cerradas, como si guardaran algo importante. «¿Qué lleva ahí?», preguntó. El anciano la miró con una expresión extraña, una mezcla de vergüenza y algo más que ella no pudo descifrar. «Es todo lo que me queda», dijo simplemente. Hubo un silencio largo, incómodo. El viento soplaba entre los árboles afuera, y el sol terminaba de esconderse detrás de las montañas. Soledad sabía que debía echarlo, que no podía confiar en un extraño, que apenas tenía para alimentar a sus propios hijos, pero también sabía lo que era estar completamente solo, sin nadie que te tendiera la mano. «Puede quedarse esta noche», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma, «pero mañana tiene que irse». El anciano asintió con gratitud, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. «Gracias, señora. Dios la bendiga». Soledad preparó una cena simple con las moras y algunas tortillas, y los 4 comieron en silencio. Mateo y Lucía observaban al anciano con curiosidad, y él les contaba historias de cuando era joven, de las montañas que había cruzado, de los oficios que había aprendido. Cuando cayó la noche, Soledad les dio a sus hijos el único cuarto habitable, y ella se quedó en la sala, vigilando al anciano que dormía en el rincón, con las maletas abrazadas contra su pecho, como si contuvieran el secreto más importante del mundo. Y tal vez así era. Los primeros rayos del amanecer se colaron entre las grietas de las paredes cuando Soledad despertó sobresaltada. Había dormido mal, con un ojo abierto, vigilando al anciano que roncaba suavemente en el rincón de la sala. Las maletas seguían ahí, atadas con cuerdas gruesas, y ella no podía dejar de preguntarse qué contenían. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido, y salió al patio a lavarse la cara con el agua fría del pozo. El bosque estaba envuelto en una neblina ligera que lo hacía parecer un lugar mágico.
y real. Los pájaros comenzaban sus cantos matutinos y el olor a pino fresco llenaba sus pulmones. Cuando regresó a la casa, el anciano ya estaba despierto. Estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada contra la pared, mirando hacia la ventana con una expresión perdida. Soledad se aclaró la garganta y él volteó a verla. «Buenos días», dijo Esteban con voz rasposa. «Prepararé algo de desayunar», respondió ella con sequedad. «Y después tendrá que marcharse como acordamos». El anciano asintió sin protestar, pero había algo en sus ojos que la hizo sentir incómoda, una tristeza tan profunda que era casi palpable. Soledad encendió el fogón improvisado en el patio y puso a calentar agua para café. Mateo y Lucía salieron del cuarto todavía medio dormidos, frotándose los ojos. Al ver al anciano, Lucía corrió hacia él con la inocencia de quien no conoce el miedo. «¿Ya se va?», preguntó con su vocecita aguda. Esteban le acarició la cabeza con mano temblorosa. «Sí, pequeña. Tu mamá ha sido muy amable al dejarme quedarme una noche, pero no puedo abusar de su bondad». Mateo se sentó junto a él. «¿A dónde va a ir?». El anciano se encogió de hombros. «No lo sé. Supongo que seguiré caminando hasta encontrar otro lugar». Desayunaron en silencio. Tortillas calentadas en el comal, un poco de frijoles refritos que Soledad había preparado el día anterior y café aguado endulzado con piloncillo. El anciano comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último. Cuando terminaron, él se puso de pie con dificultad, sus rodillas crujiendo con el esfuerzo. Tomó las maletas y se las colgó del hombro con una fuerza que Soledad no esperaba de alguien tan frágil. «Gracias por todo», dijo mirándola directamente a los ojos. «Que Dios la bendiga a usted y a sus hijos». Soledad sintió un peso extraño en el pecho. Vio cómo el anciano caminaba hacia la puerta, arrastrando los pies, con las maletas golpeando contra su espalda encorvada. Lucía corrió tras él y lo abrazó por la cintura. «No se vaya», suplicó. «Puede quedarse con nosotros». Esteban se arrodilló con dificultad y le limpió una lágrima de la mejilla. «No puedo, hijita. Tu mamá apenas tiene para ustedes». Soledad sintió que algo dentro de ella se rompía. Recordó las noches en las calles de Hermosillo, la indiferencia de la gente, las puertas cerradas. Recordó lo que era estar completamente solo en el mundo, sin nadie que te viera como un ser humano. «Espere», dijo de pronto sorprendiéndose a sí misma. El anciano se detuvo en el umbral de la puerta y volteó. «Puede quedarse unos días más, hasta que encuentre un lugar mejor». Los ojos de Esteban se llenaron de lágrimas. «¿Está segura?». Soledad asintió, aunque una parte de ella todavía tenía miedo. «Sí, pero tendrá que ayudar con lo que pueda. Y quiero saber qué lleva en esas maletas». El silencio que siguió fue pesado, denso. Esteban miró las maletas como si fueran lo más importante del mundo. Luego miró a Soledad, luego a los niños que lo observaban con curiosidad. Finalmente, suspiró profundamente y dejó las maletas en el suelo. «Está bien», dijo con voz temblorosa. «Es justo que lo sepa». Se arrodilló frente a las maletas, desató las cuerdas con dedos temblorosos y abrió la primera. Soledad se acercó, con el corazón latiendo fuerte, sin saber qué esperar. Cuando vio el contenido, sintió que las piernas se le doblaban. La maleta estaba llena de fajos de billetes, miles, decenas de miles, tal vez más, billetes viejos, nuevos, de diferentes denominaciones, todos ordenados en paquetes envueltos con ligas. Soledad se llevó una mano a la boca, incapaz de hablar. Mateo se acercó y sus ojos se abrieron como platos. «¿Eso es dinero real?», preguntó con voz entrecortada. Esteban asintió y abrió la segunda maleta. También estaba llena hasta el borde. Había más dinero del que Soledad había visto en toda su vida. Más dinero del que había imaginado que existía fuera de los bancos. «¿De dónde sacó todo esto?», logró preguntar finalmente, con la voz ahogada. Esteban cerró las maletas y se sentó pesadamente en el suelo. «Trabajé toda mi vida», comenzó a decir con voz ronca. 50 años como comerciante. Compraba y vendía ganado, tierra, herramientas.
Empecé con nada y construí un negocio. Nunca gasté en lujos. Cada peso que ganaba lo guardaba. Vivía en una casa modesta, comía simple, no tenía vicios. Solo quería asegurarme de que mis hijos tuvieran un futuro. Su voz se quebró y tuvo que detenerse un momento. Lucía se sentó a su lado y le tomó la mano. Tuve 3 hijos, continuó. 2 varones y una mujer. Los crié solo después de que mi esposa murió cuando eran pequeños. Les di todo. Los mandé a la escuela, a la universidad. Pagué sus bodas, sus casas, sus negocios. Pensé que cuando fuera viejo, ellos cuidarían de mí. Pero cuando cumplí 70 años y ya no podía trabajar como antes, cuando mis manos comenzaron a temblar y mi memoria empezó a fallar, todo cambió. Las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado ahora. Empezaron a tratarme como un estorbo. Me gritaban cuando olvidaba cosas. Se quejaban de que comía demasiado, de que ensuciaba la casa, de que era una carga. Un día, hace 3 meses, me llevaron a un asilo. Me dijeron que era lo mejor para todos, que allí estaría mejor cuidado. Pero nunca volvieron a visitarme. Llamé y llamé, pero no contestaban mis llamadas. Les escribí cartas, pero nunca respondieron. Soledad sintió que la rabia le quemaba el pecho. Y ellos saben del dinero. Esteban negó con la cabeza. Nunca se los dije. Siempre pensé que se los daría cuando muriera, que se lo habían ganado por cuidarme en mi vejez. Pero cuando me abandonaron, cuando me dejaron tirado en ese asilo como si fuera basura, tomé una decisión. Una noche escapé. Saqué el dinero de donde lo tenía escondido, lo metí en estas maletas y me fui. No les dejé nada, ni una carta, nada. ¿Por qué no compró una casa? ¿Por qué está vagando por el bosque?, se preguntó Mateo con la lógica simple de un niño. Esteban sonrió con tristeza. Porque ya no confío en nadie. Porque pensé que si compraba una casa, alguien me la quitaría. Porque no sabía qué hacer con todo esto. El dinero no compra lo que yo realmente necesitaba. Una familia que me quisiera. Soledad se sentó frente a él, todavía procesando todo lo que acababa de escuchar. ¿Y ahora qué va a hacer? Esteban la miró con ojos cansados. Había pensado en comprar un pequeño terreno en algún pueblo tranquilo, un lugar donde pudiera pasar en paz lo que me queda de vida, plantar algunas verduras, tener unas gallinas, morir en mi propia cama sin molestar a nadie. Hizo una pausa larga, miró a Mateo y Lucía que lo observaban con compasión, y luego volvió a mirar a Soledad. Pero ahora he visto algo que no había visto en años. ¿Qué cosa?, preguntó Soledad con el corazón en la garganta. Amor verdadero, respondió Esteban. Vi cómo cuida a sus hijos, cómo trabaja hasta que le sangran las manos para darles un hogar, cómo comparte lo poco que tiene con un extraño que encontró durmiendo en su casa. Vi lo que yo no tuve, y quiero proponerle algo. Abrió una de las maletas nuevamente y sacó varios fajos de billetes. Los puso sobre el suelo de madera entre ellos. Hay suficiente dinero aquí para que usted y sus hijos vivan bien por el resto de sus vidas. Quiero compartirlo con ustedes. Soledad retrocedió como si el dinero quemara. No puedo aceptar eso. No lo conozco. No sé si... Esteban levantó una mano para detenerla. Escúcheme primero. Compraré un pequeño terreno cerca de aquí, como había planeado, pero con una condición. Que usted me permita visitarlos, comer con ustedes de vez en cuando, sentir que tengo una familia nuevamente. No necesito mucho. Solo no quiero morir solo. Soledad sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Miró a sus hijos, que esperaban su respuesta con los ojos brillantes. Miró al anciano que la observaba con una esperanza frágil en el rostro, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. No, dijo firmemente. Esteban palideció, creyendo que lo había rechazado, pero entonces ella continuó. No voy a dejar que compre un terreno pequeño para estar solo. Usaremos el dinero para comprar un sitio grande, un lugar donde todos podamos vivir juntos. Usted será parte de esta familia, y le prometo que nunca, nunca volverá a estar solo. El anciano la miró sin poder creer lo que escuchaba. ¿Lo dice en serio? Soledad asintió. Completamente en serio. Mis hijos necesitan un abuelo, y yo necesito ayuda para criarlos. Seremos una familia.
Esteban sollozó abiertamente y Mateo y Lucía corrieron a abrazarlo. El anciano los envolvió en sus brazos temblorosos y lloró como no había llorado en décadas. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Soledad salió al patio a pensar. Todo había cambiado en cuestión de horas. Tenía suficiente dinero para darles a sus hijos una vida que nunca había soñado posible. Pero más que eso, tenía una familia completa nuevamente. Miró hacia el bosque, hacia el camino que los había llevado hasta allí, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Pero entonces, entre los árboles, vio una figura. Un hombre joven, vestido con ropa de ciudad, caminaba hacia la casa con paso decidido. Cuando se acercó lo suficiente, Soledad vio su rostro. Tenía los mismos ojos grises de Esteban, la misma forma de la mandíbula. Era uno de sus hijos, y venía buscando las maletas. El hombre se detuvo a unos metros de la casa. Era alto, de unos 40 años, con el cabello engominado y ropa cara que contrastaba con el entorno rústico del bosque. Sus zapatos de cuero brillante estaban cubiertos de polvo del camino. Soledad sintió que el corazón se le aceleraba. Desde la puerta podía ver cómo el hombre examinaba la casa con expresión de desdén, como si no pudiera creer que alguien viviera en un lugar así. «Busco a un anciano», dijo sin presentarse con voz autoritaria. «Se llama Esteban Montiel. Me dijeron en el pueblo que lo vieron venir hacia acá». Soledad cruzó los brazos, bloqueando la entrada. «¿Quién pregunta?» El hombre la miró con impaciencia. «Soy su hijo, Rodrigo Montiel, y necesito hablar con él, es urgente». Antes de que Soledad pudiera responder, Esteban apareció detrás de ella. Al ver a su hijo, su rostro se endureció de una manera que Soledad no le había visto antes. «¿Qué haces aquí?», preguntó Esteban con voz fría como el hielo. Rodrigo dio un paso adelante y su expresión se suavizó artificialmente. «Papá, te hemos estado buscando por todos lados. Estábamos muy preocupados. El asilo nos llamó diciendo que te habías ido sin avisar. Tienes que regresar». Esteban soltó una risa seca, amarga. «¿Preocupados? No me visitaron ni una sola vez en 3 meses. No contestaron mis llamadas. Y ahora apareces aquí diciendo que estaban preocupados». Rodrigo apretó la mandíbula y por un momento la máscara de preocupación cayó. «Está bien, lo admito. Hemos estado ocupados. Pero eso no significa que no nos importes. Ven conmigo. Tus hermanos también quieren verte». Esteban negó con la cabeza. «No, ya no tengo hijos. Ustedes dejaron eso muy claro cuando me abandonaron». La voz de Rodrigo se endureció. «No seas ridículo. Eres un anciano confundido. Necesitas que alguien cuide de ti. No puedes quedarte aquí, en medio de la nada, con una extraña». Soledad sintió que la rabia le hervía en las venas. «Esta extraña lo recibió cuando ustedes lo tiraron como basura, y él se queda aquí porque es su decisión». Rodrigo la miró con desprecio. «Esto no es asunto suyo, señora. Es un asunto familiar». Mateo salió de la casa y se paró junto a su abuelo, tomándolo de la mano. «Don Esteban es de nuestra familia ahora», dijo con voz firme. Lucía apareció también, abrazando la otra pierna del anciano. Rodrigo los miró a todos y soltó un suspiro de frustración. «Está bien», dijo cambiando de táctica. «Si tanto te preocupas por él, entonces sabrás que necesita cuidados médicos, medicinas caras. ¿Tienes dinero para eso?». Hizo una pausa y sus ojos se posaron en las maletas que estaban en un rincón de la sala. Soledad vio cómo sus pupilas se dilataban. «Espera, esas son...». Caminó hacia las maletas, pero Esteban se interpuso. «No te atrevas a tocarlas». Rodrigo retrocedió, pero ahora su voz tenía un tono desesperado. «Papá, ese dinero es de la familia. Lo ganaste para nosotros. No puedes regalárselo a desconocidos». Esteban se enderezó todo lo que su espalda encorvada le permitía. «Ese dinero es mío. Lo gané yo. Y haré con él lo que me plazca. Ustedes tuvieron su oportunidad de ganárselo, de cuidarme, de ser mis hijos. La desperdiciaron». Su voz temblaba de emoción. «Esta mujer y sus hijos me dieron en un día más amor del que ustedes me dieron en 3 años. Me dieron un lugar donde dormir, compartieron su comida conmigo, me trataron con dignidad. Así que sí,
Voy a compartir mi dinero con ellos, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Rodrigo cambió de color. Esto es manipulación. Te está usando. ¿No lo ves? Solo quiere tu dinero. Soledad dio un paso adelante, con los puños apretados. Largo de aquí, ahora. Su voz era baja pero cargada de una furia contenida. Su padre tomó su decisión. Respétela, o váyase, y no vuelva nunca. Rodrigo los miró a todos con una mezcla de rabia e impotencia. Abrió la boca para decir algo más, pero las palabras no salieron. Finalmente, dio media vuelta y se alejó por el camino del bosque, sus pisadas pesadas levantando polvo. No miró atrás ni una sola vez. Cuando desapareció entre los árboles, Esteban se dejó caer en una silla con un suspiro profundo. «Lo siento», murmuró. «No pensé que me encontrarían». Soledad se arrodilló frente a él. «No tiene que disculparse. Hizo lo correcto». El anciano la miró con ojos húmedos. ¿De verdad quiere hacer esto? ¿Compartir su vida con un viejo inútil como yo? Soledad le tomó las manos arrugadas. «Usted no es inútil. Y sí, lo digo en serio. Somos una familia ahora». Los siguientes meses fueron de transformación. Con el dinero de las maletas, Soledad compró un terreno de 5 hectáreas en las afueras de Mazatán, un lugar hermoso con vista a las montañas y un arroyo que corría por un extremo de la propiedad. No era un terreno pequeño como Esteban había planeado, sino un sitio lo suficientemente grande para que todos tuvieran espacio, para que pudieran cultivar verduras, criar animales, construir una vida real. Contrataron a un maestro constructor del pueblo que levantó una casa nueva de adobe y madera, con 3 habitaciones, una cocina amplia con estufa de leña y un porche grande donde podían sentarse a ver el atardecer. Para Esteban construyeron un cuarto especial en la planta baja, con ventanas grandes que daban al huerto, para que no tuviera que subir escaleras. Mateo eligió el color azul para su cuarto. Lucía quiso el suyo amarillo como el sol. Esteban supervisaba todo con ojos brillantes. Había recuperado algo de peso. Su piel ya no lucía tan gris, y aunque su espalda seguía encorvada y sus manos seguían temblando, había una luz en su mirada que no estaba antes. Por las mañanas salía al huerto con Mateo y le enseñaba a plantar, a reconocer las malas hierbas, a cuidar de las plantas con paciencia. Por las tardes jugaba con Lucía, inventaba cuentos, tallaba figuritas de madera que la niña coleccionaba como tesoros. Soledad volvió a sonreír. Compró semillas y plantó jitomates, calabazas, chiles, hierbas aromáticas. Adquirió gallinas que cacareaban alegremente en un gallinero que Mateo ayudó a construir. Consiguió 2 cabras que daban leche fresca cada mañana. El dinero que sobraba lo guardó en una cuenta bancaria para la educación de sus hijos, para emergencias, para el futuro que antes parecía imposible. El pueblo comenzó a conocer su historia. La mujer que había llegado sin nada, con 2 niños hambrientos y que ahora tenía una granja próspera. El anciano que había sido abandonado y que ahora reía como un niño cada vez que sus nietos corrían a abrazarlo. La gente los saludaba con respeto cuando iban al mercado. Algunos los miraban con curiosidad, otros con envidia, pero nadie podía negar que había algo especial en esa familia improvisada. Las estaciones pasaron. El otoño trajo lluvias que llenaron el arroyo y regaron los campos. El invierno fue suave, y se sentaban alrededor de la chimenea mientras Esteban les contaba historias de su juventud. La primavera llenó el huerto de flores y los árboles frutales que habían plantado comenzaron a dar sus primeros frutos. El verano llegó con su calor y sus atardeceres dorados. Una tarde de julio, Soledad estaba preparando la cena cuando escuchó a Mateo gritar desde el huerto. Corrió afuera con el corazón en la garganta, temiendo lo peor. Encontró a su hijo arrodillado junto a Esteban, quien estaba sentado en el suelo, recostado contra un árbol de durazno. El anciano tenía los ojos cerrados y una sonrisa serena en el rostro. «Mamá, creo que el abuelo está muy cansado», dijo Mateo con voz temblorosa. Soledad se arrodilló junto a ellos y tomó la mano de Esteban. Estaba tibia, pero débil. El anciano abrió los ojos lentamente y la miró. «Soledad,
murmuró con voz apenas audible. Gracias por todo, por darme una familia otra vez, por dejarme morir feliz. Lágrimas corrieron por el rostro de Soledad. No diga eso, usted estará bien. Esteban negó suavemente con la cabeza. No, mijita. Y está bien, he vivido más de lo que merecía, y estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Lucía llegó corriendo y se lanzó a abrazarlo. No se vaya, abuelito. El anciano le acarició el cabello con dedos temblorosos. Siempre estaré con ustedes, pequeña, en el viento, en los árboles, en cada amanecer. Esa noche, rodeado de la familia que lo amaba, Esteban Montiel cerró los ojos por última vez. Murió en paz, con una sonrisa en los labios, sosteniendo las manos de Soledad y sus nietos, bajo el cielo estrellado que cubría su hogar. Lo enterraron bajo el árbol de durazno donde había pasado sus últimas horas. Soledad plantó flores silvestres sobre su tumba, las mismas que Lucía solía recoger para decorar la casa. Mateo talló una cruz de madera con las palabras que todos sentían. Esteban Montiel, abuelo amado. Nunca estuvo solo. Los años pasaron y la granja prosperó. Mateo creció fuerte y estudioso, ayudando a su madre con la tierra. Lucía se volvió una joven alegre que cuidaba de los animales y cantaba mientras trabajaba. Soledad nunca se volvió a casar, pero nunca se sintió sola. Tenía a sus hijos, tenía su tierra, tenía la dignidad que nadie le había podido quitar. A veces, cuando pasaba por el Palacio de Gobierno en sus viajes a la capital para vender sus productos, pensaba en el gobernador corrupto que le había dado esa casa abandonada solo para deshacerse de ella. Nunca volvió a agradecerle, nunca volvió a buscarlo. No necesitaba su reconocimiento. Él le había dado basura creyendo que la humillaba, sin saber que le había dado la oportunidad de construir algo hermoso. Y en las noches, cuando se sentaba en el porche a ver las estrellas, Soledad recordaba todo el camino recorrido, desde las calles frías de Hermosillo hasta este hogar lleno de vida y amor, desde la desesperación más profunda hasta la paz más completa. Había aprendido que la justicia no siempre llega ruidosamente, que a veces llega en silencio, en forma de dignidad recuperada, de amor compartido, de vidas transformadas. Y bajo el árbol de durazno, donde descansaba el anciano que le había dado una segunda oportunidad, las flores silvestres seguían creciendo, hermosas y libres, como testimonio silencioso de que el amor verdadero nunca muere y que la bondad siempre encuentra su recompensa. A veces los regalos más despreciados esconden las bendiciones más grandes, y lo que otros ven como basura puede convertirse en el inicio de una vida nueva. Esta historia nos enseña que la dignidad no se mide por lo que tienes, sino por cómo enfrentas las tormentas sin perder tu humanidad, que la bondad nunca es una debilidad, sino la fuerza más poderosa que existe, capaz de atraer milagros cuando menos lo esperas.